A diferencia de otros podcasts anteriores sobre adicciones, donde el uso de contenidos científicos quedaba relegado a un segundo plano, en esta ocasión considero necesario hacer un paréntesis y aportar algunos datos generales sobre el cannabis, cuyo desconocimiento se encuentra presente en algunos sectores de la sociedad, especialmente el de perfil adolescente, en donde el consumo se está haciendo desgraciadamente cada vez más frecuente. El cannabis es una droga obtenida de una planta, la Cannabis sativa, y que seguro que habréis visto en esa imagen característica a modo de escudo o estandarte presente en algunos ambientes culturales. Esta planta contiene alrededor de 400 sustancias químicas, de las que más o menos unas 60 son del tipo cannabinoides, que, como es lógico, y por el nombre adjudicado a este tipo de componentes, pues son específicas de esta planta. De esas 60 que he dicho, 3 son las más importantes, que son el THC o tetrahidrocannabinol, que es el que produce casi todos los efectos del cannabis, el CBD o cannabidiol, que tiene un perfil más ansiolítico, y el cannabinol, que es unas 10 veces menos potente que el THC. A la hora de hablar sobre su consumo y obviamente la diferente concentración de THC, que como he dicho es el más predominante y cuya actuación a nivel cerebral merece la pena comentar en este podcast, tenemos diferentes presentaciones cuyos términos nos resultarán más o menos familiares, aunque es cierto que a nivel de la cultura urbana podemos encontrarnos con todo tipo de palabras para referirse a ellas, como porro, canuto, joints, hierba o troncho. Estas presentaciones son la marihuana, que se obtiene de la trituración de las hojas secas y los tallos o las flores de la planta, el aceite de hachís, que se obtiene de la resina, y el hachís en sí mismo, que es la resina que se encuentra en las flores de la Cannabis sativa hembra. Pues bien, estas 3 presentaciones se consumen normalmente fumadas, sola o con tabaco, aunque también están presentes en los cigarrillos electrónicos, en las pipas de agua e incluso en pasteles o galletas para ser digeridos. La vía inhalada es sin duda alguna la más potente y la más rápida. De hecho el efecto es inmediato y se mantiene más o menos unas 3 horas. Por otro lado, es importante saber que el tetrahidrocannabinol no se va del torrente sanguíneo tan rápido como algunos pueden pensar, y te lo encuentras incluso después de una semana circulando por las conexiones neuronales en una concentración superior al 50%. Que esos consumidores ocasionales de fin de semana que creen estar limpios de cannabis de lunes a viernes tendrán la compañía del THC haciendo de las suyas. Bueno, ¿y cuáles son esos efectos para tomarnos tan en serio una sustancia que para muchos de sus consumidores no es más que un momento de relax, expansión o evasión de los problemas de la vida diaria? Pues empecemos por aclarar que el propio cerebro posee su propio sistema cannabinoide. Sí, tal cual. Y este sistema se encuentra implicado en determinadas funciones cerebrales como el aprendizaje, el comportamiento y las emociones. Por lo que al introducir cannabis de forma externa en su consumo, activamos este complejo sistema sin previa autorización de nuestras maravillosas neuronas y que a buen seguro no serán beneficiadas por esta supuesta gratificación. Vamos a explicarlo. Hay unos receptores específicos en el cerebro que son los encargados de recibir la información
contenida en la sustancia química de los cannabinoides, los cuales producen, al ser activados por una concentración superior a la que se encuentra de forma habitual en nuestro cerebro, efectos psicoactivos tales como la relajación y la euforia fundamentalmente. Y es el motivo por el que el cannabis puede llegar a convertirse en una adicción, como viene siendo habitual al explicar el mecanismo de acción de las adicciones, donde siempre existe un estímulo considerado como positivo y que provoca que nuestro cerebro tenga de nuevo necesidad de él, una vez que desaparece su acción a nivel del sistema nervioso central. El cannabis tiene otros efectos, como son la reducción de los episodios de crisis epilépticas y de las sensaciones nauseosas y del vómito. Es por ello que se emplea proveniente de la propia planta o sintetizado en un laboratorio con fines medicinales, pero a una concentración determinada científicamente para evitar los efectos neurológicos perjudiciales que he descrito antes. Con esto quiero decir que el que su uso a nivel medicinal haya sido constatado y aprobado no debería justificar su consumo, ya que, como he dicho, este consumo a concentraciones inadecuadas, y siempre lo van a ser si no han sido controladas mediante un análisis en un laboratorio para crear una concentración con fines terapéuticos, producirá un incremento de patologías, tanto por su consumo crónico como agudo. Vamos a verlo. A nivel crónico se ha relacionado con problemas respiratorios, como la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que la tos y la expectoración se encuentran presentes. Así como en enfermedades mentales, entre las que destacan las psicosis y la depresión. Unas enfermedades estas que tienen un riesgo más alto cuanto a menos edad se inicia su consumo. Por otro lado, el THC disminuye la secreción de hormonas sexuales y a nivel de consumo agudo produce a nivel psicológico ansiedad y problemas de atención, lo cual está directamente relacionado con la conducción al reducir la capacidad de reacción al volante. De ahí que las campañas estatales sobre la prevención de accidentes de tráfico incidan tanto en evitar el consumo de cannabis en los conductores. Desde luego, el consumo de cannabis ha estado presente en la historia de la humanidad desde varios miles de años antes de Cristo, siendo originario de Asia Central y utilizándose para otros fines como la industria textil y alimentaria, como aditivo. Y claro, por sus efectos cognitivos, que es el tema de este podcast y la asignatura pendiente de toda la historia de la humanidad. Al final llego a la conclusión de que el consumo de cannabis no es más que el triunfo de la desilusión humana por no poder alcanzar su plenitud, disfrutando plenamente de sus capacidades, cualidades o habilidades innatas al ser humano, y que no le queda otra salida que refugiarse en una sustancia que obnubile su tormentosa realidad, al igual que sucede con el alcohol, cuando me referí a él en el podcast sobre la adicción al alcohol, en el que me referí igualmente al efecto sedante del mismo para ahogar las penas. Yo considero que cada ser viviente de nuestro entorno refleja su máxima expresión siendo completamente lo que es, y no otra cosa. Un pez es un pez, un águila es un águila, y son magníficos cada uno, pero en su lugar. Parece que el ser humano se niega a ser lo que es, humano, y humano en plenitud, con todas sus cualidades positivas, que por cierto se encuentran descritas en el libro que publiqué sobre descubrir la vocación. Se apega a vivir en una realidad engañosa, oculta, en las mentiras del cannabis y con la excusa de sus efectos medicinales. No me queda más que animaros a descubrir vuestras cualidades, disfrutando de ellas en beneficio propio y de los demás, sin dejar lugar a la gratificación adictiva del THC. Y como siempre digo, si el cese del consumo se vuelve inalcanzable,
pedir ayuda a profesionales sanitarios especializados en adicciones siempre está a la mano.